Vale. Que leas grave. Muy bien. Lo ponemos en español. Efecto de ondulación. Un poco mareoso, ¿no? El efecto de ondulación. Invertir imagen, efecto cerrature. Hombre. Disléxico para ti. Es que no se puede. Voz. Vale. No sé si tiene mucha voz. Bueno, si no luego. Bien. Pues individual. ¿Quieres dividir la culpa inteligente? Aquí puedes establecer más tiempo de consulta y varios controles para posibles chivos expiatorios. ¿Esto quiere decir que es para los del chat? Porque si no tienes no es disléxico. Ah, claro. Ah, Calro. Conteo de jugadores. No, bueno, pero... No. La culpa es para mí. No, atrás. Ah, no puedo... Pues uno. Somos uno. The following game contains adult themes. It does not contain explicit language, sexual content, horror, or show violence. Choices matter, so please take your time. Player discretion is still advised. Please sign your name below, showing you understand and agree to endorse every decision you... That's rude. La firma no es vinculante. No pasa nada. Actions speak louder than words. Welcome to Trolley Problem, Inc., founded to help people travel safely across the nation. All our employees must show 3 core values: responsibility, integrity, and respect. With that in mind, let's start your training. Vale, ya verás. Imagino que las primeras decisiones... Hostia. On the track, Esto es un quiz. are 5 people unable to move. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will switch to a different set of tracks. However, you notice there is a person on the other track. What do you do? A ver. La idea es no matar a una a cambio de... ¿Se puede pausar? No. La idea es que si tiro de la palanca, mataría a una persona a cambio de salvar 5. Aquí creo que el problema del tranvía creo que es lo más obvio. Que sí lo intentaríamos, ¿no? Mata a 5. Si están atados por algo será, ¿no? Nah, voy a ser consciente de mí es esto y voy a tirar de la palanca. Claro, pero es que a lo mejor es un... No, es un giro brusco y se matan los del tren. Que la persona de esa persona vale menos que la de otros 5. Aquí no es la gente, aquí soy yo, realmente. Pasa como lo he puesto en... Ya, sabía que querías decir la vida. Vale, a ver. Estoy entendiendo que es todo muy drástico, quiero decir, es o una cosa o la otra. Yo había pensado mal y... Lo que había pensado es, si yo giro, o sea, si yo tiro de la palanca, ese tren, en vez de llegar hasta... O sea, hacer su camino, hace como de emergencias un quiebro y se van a la puta y se mueren todos del tren, ¿sabes? Puedo intentar salvar bueno, 5 vidas. 4, en este caso. No, simplemente es una cosa o la otra, vale. Lo tendría que haber puesto en el modo un jugador, ¿lo cambio? Porque aquí es que me habla como si fuera todo una comunidad de uno. Es un poco ridículo. Sí, ¿no? Es que creo que voy a tener que cerrarlo. Sí, lo cierro y lo abro. Es que... Deontologist. La primera tomamos la misma decisión, ¿vale? Para no cambiar nada. Es que no sé por qué no me ha dejado tirar para atrás. Muy puto esto. Tiene buena pinta, ¿eh? No sé cuántas preguntas harán. Ah, no me esperaba lo del tiempo, pero claro. Si te viene el tren corriendo, pues claro, tienes que actuar. Obviamente. Leer grave. Mira WhatsApp.
Hombre, ya te ha salido antes 1,5, ¿no? Imagínate otra vez. Ya lo lleva bien. Pero de todas maneras eso de 1,5 lo voy a mirar. Es una burrada. 1,5, coño. Encima lo quité. Vale, individual. ¿En personalizado habrá algo para streamer? No. Bueno, da igual, sí. Streamer para qué. Streamer soy yo y tú, o sea. Does not contain explicit language, sexual content, horror, or show violence. That's rude. Actions speak louder than words. Vale. Welcome to Trolley Problem, Inc., founded to help people travel safely across the nation. All our employees must show No sé si puedo core saltar. values. No. No puedo saltarlo. Actions speak louder than words. No puedo, no. Welcome to Trolley Problem, Inc., founded to help people travel safely across the nation. All our employees must show 3 core values: responsibility, integrity, and respect. Bueno. There's a runaway trolley barreling down the railway tracks. On the tracks are 5 people unable to move. You're next to a lever. Te pasa todo el tiempo en lo que ya lees, ¿sabes? The trolley will switch to a different set of tracks. However, you notice there is a person on the other track. A ver, yo si no hay el problema de que se quiebre el tren, de que un frenado de emergencia se salga de la vía, yo realmente tiraría de la palanca. Pero más que nada porque, o sea, sí que veo que aquí hay mucha gente y aquí, no sé, yo creo que sí que tiraría, ¿eh? Siendo yo creo que tiraría. No sé si es lo mejor. Usually we don't expect candidates to kill someone on their first day, but we'll give you the benefit of the doubt on this one. Just think a little more before acting next time. Vale. Ya, pero a ver, es que antes he tomado una decisión, pero yo la que yo haría es esta. O sea, además es el ejemplo típico, ¿no? O sea, siempre se ven estas imágenes por internet, por las redes, ¿no? De qué harías en esta situación. Y yo siempre he pensado esto, ¿no? Pues matar a uno a cambio de poder salvar 4. Poder salvar 5 en este caso. O sea, del mar, el menos mar. O sea, el río. ¿Y el código este? If it ain't broke, don't fix it. Cuanto más mejor. This test will focus on the first principle, responsibility. Here's Polly. She's 5 years old. While she loves to play in the sand with her dolls, she dreams of looking after the world. Polly's destiny is to grow up to be a great doctor. More of us should take a leaf out of her book. Bueno, eso es lo que sueña. Is heading towards another 5 people. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will derail and descend down a hill heading for the park's sandpit. You notice that Polly is in the sandpit, sculpting her dream hospital. What do you do? Me importa una mierda. A ver, Polly es una niña. De niño dices muchas gilipolleces. Te puedes querer dedicar a lo que te salga los cojones. Es una niña con toda la vida por delante, sí, pero es solo una persona, comparada con 5. Encima, ella no se entera de nada. A esa edad, igual no se ha enterado aún ni de lo que es la vida y la muerte y no tiene ni miedo a morir. Porque se ven logros como si fuera Xbox. The dictionary definition to be the primary cause of something. Hostia, aquí la gente duda, ¿eh? Sí, a ver, yo no voy a tener hijos, o sea que sí. Aquí la gente duda en este, ¿eh? 55% de los jugadores. ¿Eres culpable de la muerte de una niña? No. Soy la persona que salvó a 5. Ya, pero es que
Incluso esta niña que decía que sí, que se quiere dedicar a hacer el bien y a curar a la gente, que es doctora. Es que da igual, es que luego puede ser una hija de la grandísima puta. O sea, es que de pequeño, sí, la vida a la vez es muy bonita. Luego creces y... The end justifies the means. Además, aunque sea doctor, es que... Sí. This is Tyrone. He is a 30-year-old secretary at a law firm who enjoys No me desmonetizan, ¿no? Por esto. crime shows. Tyrone is a very large man. You don't really know anything else about him apart from the fact that he has a severe phobia of trains. Espérate, ¿toda la mecánica va a ser salvar a 5 personas o matar a uno? Porque si es así, ya te digo yo la decisión que voy a tomar en todas. Now we are upping the ante. You are on a bridge with Tyrone, watching a trolley speeding towards 5 people again. You can only Empujando deliberadamente a Tirón para que se caiga del puente y bloquee el camino. ¿Empujas a Tirón? Hostia, le pego un tirón que lo tiro abajo. No, empujo a Tirón. Vamos, que si lo tiro. Pero espérate. Sí, pero... Claro, yo es que estoy con la esa de que frenando el tren de golpe se mueren todos los del tren, coño. Pero se ve que no hay personas a bordo, ¿no? Es que cambiaría mucho la cosa. ¿Tú crees que no lo haría? A ver, siendo sincero, aquí es que nos plantean cosas. Claro, es que no es lo mismo. A ver, no es lo mismo, obviamente. No te ves en la situación y tampoco se ven las cosas de la misma forma. Aquí tienes una hipótesis y una cosa clara, ¿no? O sea, yo creo que ahí no piensas que empujando al gordolo va a frenar un tren. Ni de puta coña. Claro, te está preguntando qué harías, pero claro, te está poniendo la situación, te está poniendo lo que pasará y si lo haces de una forma o lo haces de otra. Está en tomar la decisión. No te dice... Claro, tú ves una cosa, tú ves otra. No me ha dicho... No me ha dicho si lo empujas cabe la posibilidad, ¿sabes? De que se frene el tren. Claro, pero lo harías, yo creo que no. A ver, yo creo que no más que nada porque no podría ni siquiera empujarlo. Quiero decir, ya no es el problema moral de empujar a una persona a las vías del tren. El segundo problema es que creo que no tendría la suficiente fuerza para moverlo. esa es otra. Esa es otra. Vale, también ha estado ahí... Vale, pero yo me estoy tomando un poco así, ¿no? Como las dos opciones y yo elijo lo que pienso que es mejor. Es que claro, no tiene nada que ver que si lo estuvieras tú viviendo y sobre todo si no sabes qué puede pasar. O sea, sí, obviamente el de si llega el tren hasta el final mata a la gente, sí. Pero el de que tú empujando a una persona vaya a bloquear el tren, o sea, es una cosa que tú en la vida real no te lo... O sea, no lo... Creo que no se te ocurriría. Vaya, ni de puta coña. A cat has 9 lives. Now for the final core value, respect. It seems we've run out of resources to continue your testing. I'm going to need you to go and grab some mannequins. You will need to take the next trolleys. A ver, aquí iba a doler, ¿eh? Distracted by that dog. Hey! There is a dying dog down on the tracks. No trolleys will use that line today, so the dog will not be hit. You're in a rush. Do you kill the dog, putting it out of its misery, or leave it to die? O sea, no hay opción de... Hostia. ¿No hay opción de salvarlo? Creo que sería incapaz de matarlo. Sería incapaz de matarlo, aunque yo... Más que nada porque... Claro, tú imagínate te lo encuentras en las vías, no tienes medios. A ver. Sí, pero... No sé si sería capaz, siendo sincero. Y luego hay un dilema, que es el de no interferir en la naturaleza. De interferir en la naturaleza, porque ese perro, así conforme está, pues igual viene cualquier bicho y se lo caza, se lo merienda, lo que sea. Perro muerto uno.
Esta decisión estaba ya más jodida, ¿eh? Pero luego no sé si sería capaz, ¿eh? O sea, por ayudarle a que no sufra y eso sí, pero no sé si sería capaz. O sea, no me imagino matando un animal. If you play with fire, you'll get burned. Oh, great. I've just heard those kids are back. They keep sneaking. Es que no, lo de tener tiempo es una mierda. With all the training from this week, you should be able to decide a straightforward outcome for these reprobates. Just remember, Qué malos niños. Respect, responsibility, and integrity. Five trespassers have snuck down onto the trolley line even though signs warn them of the dangers. The trolley is currently heading for a co-worker. Do you let your co-worker die or sacrifice the delinquents? Va a sonar feo. Los padres son gilipollas. O tendrían que estar pendientes. No sé cómo han llegado aquí. No sé cómo han llegado aquí. Pero aquí sí que hay una moralidad de que hay una persona que está haciendo las cosas bien y 5 que no. Así que el tren va para ellos. Parece que odio a los niños. Que también. Pero no es el caso. You killed 5 kids. Debemos apartar a tiempos. A ver. Your results for the first week are in. El problema es que no valora esas opciones el juego. IRL sí. Claro, es que no es lo mismo. O sea, aquí tomas decisiones un poco random. Pero es verdad que los que no estaban donde tenían que estar son ellos. Han pasado por un recinto en el que ponía un prohibido. Han pasado. Son niños, sí. Igual no saben muy bien lo que hacen. Vale, muy bien. Los padres tienen que haberlo educado. Seguramente los padres les hayan dado una tablet de pequeños y hayan dicho, ala, piloto automático, ¿sabes? Modo idle, como en los juegos. Y eso no es así. Mira el chaval aquí en Sevilla, ¿qué ha pasado? Bueno, si es que se ha metido en la villa y la han matado, no hace falta que me vaya a Sevilla. Por aquí pasa de vez en cuando hay alguna muerte. We have been following your exemplar practice this week at Trolley Problem. Madrid Sur. And would like to thank you for your hard work, especially when some challenging decisions had to be made. We would like to invite you to take employment at the Trolley Health Corporation, THC. This is a prestigious position. Era un equipo de fútbol. El chaval no sabía cómo volver a casa, que no tenía ni móvil ni dinero. Se metió de extranjis en el tren y ale. ¿De extranjis como debajo del tren o algo de eso? The best laid plans go astray. It looks like porque no tenía móvil ni dinero ni nada, tío. with last week's answers. You've been transferred to the Trolley Health Corporation, THC. THC is stoic, focusing more on justice, la pantalla está tan blanca de noche me duele. courage and wisdom. We'll start with justice. Vale. Today, you'll be in A&E. A young male has come in from a car accident and urgently needs a heart transplant. There's only one in the hospital, and this heart is scheduled to be given to an elderly man waiting upstairs. He will surely die without it. Who should get the heart? A ver, lo óptimo sería dárselo al joven. El problema es, siendo prácticos, si estaba programado para el anciano, no. O sea, lo óptimo sería porque va a vivir más, es el joven. Muy bien. Si estaba programada la operación para el anciano, es porque ese corazón es compatible con el anciano. Yo ya me estoy yendo un poco más fuera de rosca, ¿no? Que esto. Es fácil que a lo mejor se lo intentes dar al joven y lo rechace, así que... The young guy has so much to look forward to. Oh, wait. Did you say the old man? Oh. Sí, es hablo del anciano. Pero porque sé que no pasa esto, que este juego va de otra forma, va de otro rollo, ¿no? Es A o B. Pero en la vida real... Es que, ¿y si se lo pones no es compatible y matas a los dos? Además, ¿habéis visto el anime Monster? Es viejecillo ya, ¿eh? Porque toda la serie... Pues toda la serie es esta decisión. O sea, va de un cirujano que toma una decisión
iba a operar a un... ¿qué era? El alcalde del pueblo o algo así, ¿no? Iba a operar al alcalde del pueblo de urgencias y justo entra un niño que tiene una bala alojada en el cerebro, en la cabeza. Y decide operar al niño. A expensas de todo lo que estaban diciendo todos los demás cirujanos y el resto de los del hospital diciéndole que no, que operara al alcalde, obviamente, que tal. Pues salva al niño. Y luego el niño resulta ser un poco hijo puta. O sea, si no lo habéis visto, miradla porque está muy guay. Está muy guay. Se ambienta en Alemania. You can't win them all. Pues mato al niño. Pues me puedo haberlo The matado, pues hospital sí. is rammed. Every staff member has their hands full, so you're going to have to go out on the ward and help the sick, gross, decaying people. Total, que luego del resto de la serie está muy guay porque es todo ver por qué coño hace esas cosas, por qué ha hecho esas cosas y el cirujano pues sentirse mal y sobrevivir, porque claro, obviamente le cogen un asco, lo echan del trabajo, en fin, está muy guay. Yo lo recomiendo. Llegas tarde, el hospital está abarrotado y todo el personal está ocupado, así que tendrás que salir a la sala y ayudar a la gente enferma, asquerosa y decrépita. Recuerda, templanza, contente y sopesa las cosas. Uf, es que están muy asquerosos. Yo no os tocaría, Has begged to be euthanized. Euthanasia is currently illegal. You will have to be the one who gives the lethal dose. You will need to look into their eyes and end their life. What do you do? Uf. A ver. Yo le pondría el tratamiento legal, pero le metería un buen chute para que no se enterara tanto, ¿eh? O no se enterara nada. Yo he vivido esto con un familiar y esto es dolorosísimo. No, eso es lo que iba a decir, Gonzalo. Es muy doloroso. 2 o 3 días para ver cómo no tiene ninguna solución y va a morir. Quiero decir, si ya no hay nada que hacer, no hay nada, los médicos que tienen por ley que tienen que bueno, pues eso, hacer lo que pueden, sí, pero hasta cierto punto. Es que no quitan ni siquiera el dolor, es una mierda. Es ver cómo se apaga y varios días seguidos viendo, nada, simplemente dolor, gritos. Madre mía. Yo espero que cuando eso no entrara me pegan un palazo o lo que sea y... sobre no matar a la gente. Ya. Más gente lo ha dejado morir, ¿eh? Joder, me hacen el recuento de cosas que mato, pero cuéntame también los que salvo, ¿no? Es que son los hijos de puta estos. A ver. Es que además, si hicieran bien lo de la eutanasia, o sea, si se lo cuentan muertes, si lo legalizaran y lo hicieran bien, salvarían muchas vidas. Porque ¿cuántas veces ha pasado que por intentar una persona suicidarse se ha muerto alguien intentando salvárselo? O simplemente ha explotado la casa, ha explotado el edificio, le ha pegado fuego a algo y se ha ido de madre. Quiero decir, es que no solo que él se quita de en medio, es todo lo que conlleva detrás y todo lo que se lleva por el camino sin querer. Porque hay veces que son tan egoístas que por matarse hacen una liada padre. Un poco gofre. Ah, muy bien. Pues ahora me la meto yo por el culo. No sé. Habían como unos objetillos por ahí, pero no... Toma decisiones despacio, pero cambia más despacio aún. ¿Cómo? The last few days have been tough. It was only a week ago you were on the trolleys. Today should be easier. Aquí en las 3000 hay muchos. Ah, gemillas usadas. Tenemos que hacer una lección que algunos verían como un problemón. Esto va a requerir valor. You have 5 patients. Each needs a different organ, but no organs are available. A healthy young traveler comes in for a routine checkup. Their organs are son compatibles. All 5 dying patients. Do you kill encima un turista and use their organs to save the 5 in desperate need? Sí. That's 1 life for 5. Sí. Crikey. We're getting dark now. Si me aseguran que sí. Sí. Además es un turista.
No. A ver, en verdad, ¿qué poder tengo yo? Hostia, duda. A ver, no, realmente, a ver, no tendría ningún sentido que lo matara. Claro, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Pero qué sentido tienes tú que mates a un turista, sabes? Vas a hora 5. You probably should have looked into his background. Looks like he was researching into improving vaccines. Hopefully that won't be an issue down the road. Parece que estás investigando para mejorar las vacunas. Esperemos que eso no sea un problema en el futuro. Si me vas a meter el lore tú... Uy. Órganos. Ah, que depende de lo que elijas, a lo mejor te llevas un cofre, ¿no? Un objetillo. No, claro. No te puedes hacer una paja sin antes levantarte el... You now run the hospital. Ah, mira qué bien. You've been asked to roll out a new vaccine in Central City. This vaccine will stop a large number of children from becoming severely ill, but do you start a mandatory vaccination program among children to stop this endemic? Slight problem. Clinical trial data suggest the vaccine will make 1 in 5 children severely ill, much worse than the virus itself. Hostia. A ver. Realmente se va a salvar más gente si los vacuno, ¿verdad? Quiero decir, si van a enfermar, no, aquí no dicen de que mate a nadie. Si puedo acabar con la enfermedad. Además, es que estas cosas ya nos las hacen. Quiero decir, no estoy eligiendo nada que no se haga ya. Oh boy, you have angered those parents. No, claro, y no es eso, es la gripe. O sea, mucha gente enferma cuando le pinchan de la gripe. Que a lo mejor pasa el invierno y no coge la gripe. Your hospital is getting noticed. You're now going to have to make some big decisions. They will affect a lot of people. While choosing, always keep in mind justice, temperance, courage, and wisdom. The people need you to be stoic. No digas mucho de eso, Kalin, o sea que venga aquí algún cantante frustrado con un papel albado en la cabeza. Without proper treatment, some will die today in the hope you could make a breakthrough tomorrow. Do you start the research or continue treating patients as usual? You're doing the right thing. A ver. Who needs new medicines anyway? What are the 4 humors again? Es que aquí ya no es lo mismo. Aquí sí estás investigando, pero... Treating the patients is a smart move. Let's just let someone else develop the new medicines. I mean, I'm sure... A ver, realmente hay que investigar, ¿no? O sea... Es que cada vez que son... Joder. Niños gravemente enfermos, 1000. Fíjate que me duele más lo del perro. Y eso que el perro estaba ya muerto. O sea, estaba ya moribundo cuando yo me lo encontré. Quiero decir, no tenía ninguna solución. El resto sí que han sido problema mío, ¿eh? Pero el perro justamente... El perro era o dejarlo morir o matarlo ya. Insert_name. Congratulations. This letter is to certify that I have examined your work and believe you to be a perfect fit to fill the open position here in our artificial intelligence division. Qué fácil es ascender, ¿no? En lo que no es la vida real. Bueno, y encontrar trabajo y eso. Familiarity breeds contempt. Well, eso es verdad, yo echo de menos el pelo. You're now in charge of a private self-driving automotive division, SAD. First things first, your artificial intelligence needs some direction. Madre mía. A self-driving car is traveling along a single-lane mountain road and is fast approaching a narrow tunnel. The car has 2 passengers. A child runs across the road but trips, blocking the tunnel entrance.
Should the AI car hit and kill the child, or swerve off the cliff, killing both passengers? ¿Qué hace un niño por una carretera de montaña That child has as en un much túnel, right to tío? live as anyone Que no, que else. no. Nada. Sé que es el mismo problema todo el Car tiempo. on the road, do you not feel responsible for their death? No, no, o sea, no, pero más o menos. Pero da igual que el niño toma por culo. No entiendo por qué tiene tiempo antes de ver la frase entera. Ya. Is a bigger issue here. How Es does que the debería defendant decirte las cosas y luego empezar el tiempo. Do we have good enough data sets? ¿Matas a pocos o matas a muchos? Ya, sí. A ver. ¿Cómo es el ordenador que lo que hay en el carácter es un ser humano? Tenemos suficientes conjuntos de datos. Ahora mismo muchas IAs solo reconocen a personas de raza blanca. Bueno, Kali dirá que bien, que no hay problema alguno ahí. Necessity is the mother of invention. Me caen bien. Ooh, someone's in trouble. The investors didn't like your last answer. They're also pissed because you brought up the dataset thing. This AI stuff is hard. I'm rooting for you this time. Yo qué sé, era un error de la IA, ya está. Vale, Ganzolito. Nos vemos. Buenas noches, puto. You need to choose how you want to carry on developing the car's AI. Sí, me faltan los ingleses. On a model that would always No, porque los ingleses son rosas. as possible in an ¿A accident, que sí, Ganzolo? or a system that would save our passengers at any cost. Hombre, yo creo que lo principal es que no, el coche no tenga accidentes. Si el coche tiene accidentes de que atropella a la gente que encuentra por ahí, también tiene un accidente la persona que va dentro. O sea, que es que te lo plantean de una forma, pero realmente es más profundo que esto. Si el coche se tiene que parar en seco o chocarse contra una pared porque la otra opción es atropellar a 5 personas, pues no, es lo suyo. Clientes valorados... Claro, realmente estoy haciendo en contra de la empresa que me está pagando. Porque el que compra el coche yo creo que lo que quiere es salvarse él en caso de accidente. The technology these cars have in them is amazing. We know where everyone is at all times. Passengers just have to use an app to call them, and the closest one will be there in minutes. Oh. You can even make small talk with the AI while traveling. It's always listening. A man is on trial. Police believe he committed murder. Allegedly, the AI's mic recorded a private conversation where the man confesses. Users don't know it's always recording. The defendant has denied access to their files. No. Do you bypass security and invade their privacy? You won't mind me accessing your personal files then? Es que esto ya pasa, quiero decir, es que ya no se escuchan todo. Que me investiguen y me meten un paquete. A ti no te investigan porque les caes bien a algún partido político. The investors upstairs will be happy with this. They can publicize how their cars are helping to defeat the terrorists. Don't put all your eggs in one basket. Vale, no, yo suelo poner cada uno a un lado del pantalón. Now. They move pretty quick round here. Sounds like they've got some pretty important cargo. Good luck with the new workload. A verás. One of your cars has no passengers, but is carrying an irreplaceable prototype with the potential to end global warming. Fast approaching a narrow tunnel, once again a child runs across the road but trips. Should your AI kill the child or swerve off the cliff, losing the prototype? A ver. Estamos hablando de lo mismo, o sea... We must protect the world for the children. La IA no tiene por qué saber lo que llevo yo dentro. ¿No? A statue of them should make for a fitting memorial. In the far car park, obviously. Pero... Claro, si yo me choco contra...
Aquí, es que es eso. Si yo me choco contra el niño, lo más seguro que el coche también sufra daños o me vaya a la puta o alguna cosa así. Realmente... I don't think we'll be able to make a memorial statue without a photo. ¿Qué me dan? Muy bonito. Libro de cocina vegano. ¿Cómo se tira esto? What goes around comes bueno, se lo puedo dar a mi cerdo para que se lo coma. Well, this is embarrassing. La que tumbe vergas esa. Some backup over at Trolley Problem Inc. Dice muy bien. Tommy, Tyrone's rotund twin, is a very large villain. I think that dead dog may have belonged to him. Maybe that's why he's here? Vaya. Why didn't you save the dog again? Porque no podía salvar al perro. O sea, ¿qué me está recriminando? Si las opciones eran o dejarlo morir o matarlo para que no sufra. Oh no. Tommy has lured 5 people onto the track. They'll never be able to get out of the way in time. He is standing up on the bridge watching. Nah, es que es lo mismo que antes, que no, que no. Y encima que los ha puesto él. O sea, es que encima es un villano. O sea, es lo mismo que el caso de antes con su hermano. Esto yo soy villano también, ¿no? Que no, que no. Sí, sí, lo vi. Ya ha pasado varias veces. No sé si es por tomar decisiones malas o yo qué coño sé. If only you'd save that dog. Hopefully the media won't find out about this. Pero que no tenía opción de salvar al perro, es que no me líes. Que no tiene nada que ver con esto. Tiene nombre de la mafia. La lista va siendo grande, ¿eh? Every man has his price. Yo 5 euros. Oh, good, you're back. Everyone's getting into subscription services these Yo los days, odio. so let's try that. Instead of selling something to someone once, let's make them keep paying for it. Los odio. Let's keep that honestly. De hecho, voy a intentar no ponerme ni uno. Bueno, de la Play el único, pero porque me sale rentable. Should we develop a subscription plan so that our customers, who pay monthly, are valued more by the car during its accident prevention calculations? O sea, no. No pongas... O sea, la protección adicional la metes en el coche o le pones un plus que sea paga 20.000 euros más y tienes todos estos extras. Pero no con un plan de suscripción, tío. O sea... Que no. Estamos hablando de las vidas, tío. O sea, ponlas ya en el coche, ¿no? Pon ese servicio directamente en el coche, tío. No lo pongas... Entonces que solo salvas a los que tienen más dinero y pagan más, o los que... Well, this is a bit awkward. I wasn't aware you were such a spineless commie. Next you'll say you're going to pay the company. Me llamas comunista si quieres, pero que no tiene ningún sentido. Si lo haces para salvar vidas, lo estás haciendo para salvar vidas, no para forrarte, hijo puta. Sounds like we have some leaky workers. The subscription prototype has gotten out to the media, so we're going to have to go full damage control mode here. Pero si no lo hemos lanzado. O sea, estas preguntas... Pero es que no hay suscripción. Do you fire the 5 graduates, who can probably get new jobs, or fire Francis, a lovely old soul who won't be able to find a job? There's no way of knowing who is actually responsible. Hombre, son relevantes estos, porque es que si no, me sale más barato, o sea... Sale ganando la empresa, ya contrataré a nuevos o... Pero igual los licenciados son difíciles de encontrar, ¿eh? Pobre Francis. Sí, es que me sale mal pobre Francis, pero bueno, no pasa nada, que se jubile ya. Turned out this job was everything to Francis. And I mean everything. Se va a suicidar Francis. Watch the donut, not the hole. Great.
So, the prototype subscription-based AI car has a fatal error. It has been coded to Pero, avoid si te he dicho que no. subscribers at all costs, ¿Para qué but me is dices now que decida? accidentally hunting them down. So far, it's run over 5. Lo programamos para evitar a toda costa golpear a los suscriptores, pero ahora los está cazando. Hasta ahora ya ha atropellado a 5 personas. Este es un caso extraordinario. Pues aún les pasa poco. Experimental car has stalked and murdered 5 colleagues. Do you throw the coders of the project under the bus and have them arrested for negligence, or do you save them by blaming it on the possessed devil car, as it was clearly an accident? Esto es un error humano. Se puede haberse ido la olla y tiene solución. Si dices que es la IA que se le va la olla sola, no van a confiar en tu producto nunca. Bueno, realmente ninguna de las dos opciones. Pero me gusta más culpa a los programadores. O sea, la IA de por sí no se va a volver loca. Esperemos. The 5 coders who made the mistake are now being dealt with. They will each get a 10-year prison sentence. Maybe you did push them too hard. Porque hubieran estudiado. If you're not paying for the product, then you are the product. Due to the killer car, we may need to pivot away from selling hardware. How about we get into the software? Servicio gratuito de trayectos en el coche. Error humano. Ay, Dios mío, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho, Cari? By blaming it on the possessed devil car, as it was clearly an accident. ¿Qué hace esta con jeringuillas? Esto es un error humano. Se puede haberse ido la olla y tienes... Error humano. La olla... haberse ido la... Error humano. Esto es un error humano. Esto es un error humano. Esto es un error humano. Hostia. Ah, es que alargo la R del error. Error humano, error humano, error humano. Ay, joder. Ay, qué maravilla. ¿Qué chupi? La ha liado. Esto es un error humano. A ver. Puede que tengamos que dejar la venta del hardware. Si no metemos a la industria del software. ¿Qué tal el servicio gratuito de trayectos en coche? Servicio gratuito de trayectos en coche. New idea. Users get shown ads while they travel for free in driverless taxis. We get paid by the marketing agencies for gradually changing the behaviors of our passengers through constant commercials. Pero funciona. The users would be our product, not the driverless cars. La venta de coches es un problema a escala mundial. Si conseguimos que taxis sin conductor... Claro, el problema son los conductores que te quitas, ¿no? Pero bueno, a cambio de solo ver anuncios, da igual. Puedes subirte al taxi, no hacerles ni puto caso o ponerte unos cascos. No, que el error humano. Joder, macho. Ay, Dios mío. Oh, great. The free travel thing seems too good to be true, and there are now rumors that you run a human trafficking and Cancel gallumbo verde. Apparently, if you buy our cars, they smuggle people while you sleep. People do not like you at all. Mentes controlados. Pero... Terminar. A fool and his money are soon parted. Oh, these last few days have been a PR nightmare. You can't win with journalists. We need to do something to show we have morals. I will find some money to get us through this. Spend it quick. To help with public relations, we're going to give some profits back. Do you want to give money to our loyal customers worldwide who you tricked into buying your products, or to your underpaid workers who've been through so much because... A los clientes que los he timado. Los trabajadores ya les he pagado y han hecho su faena.
están mal pagados o no, eso que lo decida... Que lo decida alguien, yo no. No da buena imagen dar dinero al bueno. Yo si soy cliente y me dicen, no, es que hicimos las cosas mal, toma, 100 euros. Hombre, te digo yo que me tomo mejor la empresa. Los trabajadores dan por culo, hombre. Soy yo el jefe. If we want to share our extra profit fairly, it should probably just go to the publicly appointed government. Almost like a tax. But let's not call it that. Intentos de comprar amor, 1. Rome wasn't built in a day. Este juego estaría guay. Luego volverlo a jugar y ver cómo no coincidirían muchas respuestas. Por cierto, lo de las rayas de vídeo, ¿tendrá algo que ver? Que cada vez hay más. Is that true evolution? Sí. Desgraciadamente sí. A competitor is advertising a similar car. The difference is their AI is fantastic. It doesn't even discriminate against women or minorities. Do you lie in your advertising to get the upper hand, or tell everyone your car is still close-minded? Todo el mundo miente sus anuncios. Todos. Oh, secret prejudice, the best kind. Hashtag Todos. fake news. You may be in this for the wrong reasons. Si fuera yo, con mi canal y con mis cosas, que siempre digo la verdad, soy bastante honesto y transparente, pero ahí... It's like that in tech. Users only care how easy it is for them. Get over it. Está más que demostrar que a la gente no le importa ni el planeta, no le importa nada de nada. Ni si hay esclavos haciendo su ropa o sus zapatillas, que las hacen por 1 eurito. Si su móvil... Si para sacar la batería de su móvil han muerto 50 personas en una mina de coltán. Da igual, no se importa. No importa una mierda. Lo que importa es que ellos tengan eso. Igual que esto. O sea, vamos a llegar a un punto en el que nadie va a tener trabajo. Many will lose their jobs. Taxi drivers, delivery men and women, and couriers will become extinct within a few years, but you will make a lot of money. Do you continue development? A ver, es que realmente, si no lo hago yo, lo va a hacer otro, quiero decir. I take it you haven't read. Es que estamos en un momento que es así. Yo como persona, yo no lo haría. Igual que no hago ciertas cosas o ciertas prácticas que pues no considero apropiadas. Pero estamos hablando en este hipotético caso y de que Spoiler, se va toda la mierda igual. Si no soy yo, va a ser Paco. Si lo hago yo, sabiendo que soy yo, seguramente luego invierta bien esas ganancias. Continuing to evolve this AI will not only make it stronger and more intelligent, but it will also La gráfica, se me está petando, Esto es fácil en clase. be the start of the singularity. Claro, el problema de que me hagas esto, juego, es que si me pones solo los textos en español y la voz en inglés y encima un poquito distorsionada, pues ya me dirás tú cómo me entero yo de lo que me dices. A bad workman always blames his tools. We've been attacked. I don't want to alarm you, but I can't turn off these alarms. Also, I have alarming news. 5 cars have been hacked and are now under someone else. Really? ¿Quién los 5 controla? cars have been hacked. It is now a major concern that more vehicles could be remotely commandeered. This is tough. Do you recall all cars which could be compromised, or roll out a quick but potentially ineffective software update and hope for the best? Even the patch notes say this update does nothing.
Pero es que si ya están descontrolados, los intentamos hacer volver, puede que de camino maten más gente. Yo creo que lo más lógico sería intentar solucionarlo desde donde se pueda. Creo yo, vaya. Avisar e intentar solucionarlo. Si los traes de vuelta y se vuelven locos por el camino. Que claro, el juego no te plantea realmente los problemas del todo. O sea, yo voy más allá en todas las decisiones que me están planteando. Es que realmente es así, no es blanco o negro, hay muchas cosas más. Sí, te lo pone a huevo, sí. Del repirateo. We also know their method of breaking into the system. I bet it was our competitor. Using the fix from our hacked cars, we've made our own hack which you can now use to control our competitors' cars. I bet it was them who attacked us in the first place. So, will you hack our competitors? Además, si lo diseñaron ellos, sabrán defenderse de eso. Pero hay que ser gilipollas, ¿no? Y si no es de verdad, le puedes meter en un lío y en pleitos. It's not like we're going to kill anyone with their cars. Eso no lo sabes. Es muy largo esto. After going through this hacking code, I don't think a human could have written it. I'll dig into this a little more. You can. Vale. A drowning man will clutch at a straw. This is it. An employee knows everything. They have monitored and recorded every decision you've made and are going to the media. I have been able to talk them into a meeting with you on the rooftop right now. Vale. Everything you've done and said is going to be shared with the world. The person in front of you has copies of it all. They stand on the edge of the rooftop, looking out at the central city skyline. What are you going to do? Si me convierto en un asesino. A ver, creo que no sería capaz de empujarlo al vacío. Creo que no sería capaz. Que si era lo más óptimo, mejor, ya después de todos los líos que te has metido, pues sí, pero. Que no, bueno. Your epitaph is going to be horrendous. That's if anyone even shows up to hear it. De todas maneras, aquí falta la versión española, que es no dimitir, no aceptar la culpa y negarlo todo. Y no pasa nada. Esa opción es la óptima aquí en España. No sé por qué no existe la opción. Dear Redacted, we've been watching you closely. Your ruthlessness and determination to do what is necessary. The development of your technologies is a giant step towards Redacted, meaning you are a prime candidate for Redacted. Vamos, otro ascenso. Don't look a gift. Decir no me costa y ya está. Hombre, pues sí, eso. ¿Qué tal? ¿Has cenado? It appears you've now been headhunted by the Secret Service. Every decision has led you here. Now what you do, act. No sé, al final explotaremos el mundo, ya verás. Trust the judgment of those you work al final será todo cosas ya de guerras y cosas más. Wind whips your face as you grip your rifle tightly, waiting to be given your target. Through your earpiece, you're told to shoot the person on your left. You know nothing about them. A ver, se supone que estoy ahí para esto, ¿no? A mí me dice un disparo. You're going to shoot someone for a job offer. Ya, pero es que se supone que estoy ahí para eso. You trust way too. Y más, una agencia secreta, ¿sabes? No disparas, los metes en un lío y el siguiente que disparan es a ti. Me he acordado lo que tienen dentro. No pasa nada, estamos tomando decisiones tontas. Good job, I guess.
What's another life to you anyway? Here are your badge and weapon. Lo que me gustaría es poder ver esto. No se puede, es que no se puede bajar. Uy, está con... Me lleva un logro por la cara. No puedo bajar el ticket. Strike while the iron is hot. Here we go. You've been given a partner and a support team of 5. Your mission is to terminate a man known to have connections with dangerous AI. Looks like they worked for you, possibly someone you fired. Get in the plane. Your team is about to take off. Sí. Están dando un compañero y un equipo de apoyo de 5 personas. Vuestra misión es acabar con un hombre con conexiones con una peligrosa IA. Pero todo lo han llevado con la IA este juego. Parece alguno de los que trabajaron para ti. ¿Será alguno de los que despediste? Sube el avión, el equipo está a punto de despegar. Pues encima es uno de los hijos de puta que trabajaban para mí y no hacían la faena bien. But there is a bomb on the plane. If it doesn't kill you outright, you're probably going to crash in the mountains. You have to get all the switches into their left position to deactivate the bomb. The catch is, you have to move 2 at once. ¿Cómo? ¿Cómo que tengo que mover 2 a la vez? Hurry up! If you die, what happens to me? Ya, pero parece que no puedo... O sea, si tienes que mover 2 a la vez, no puedes... I would like you to know. This is all your fault. Claro, es imposible, ¿no? Es decir, nunca va a haber 2 a la izquierda. Así. No. Nunca va a haber 2... Okay, I'm safe. You look a little stuck. We could be here a while. Hopefully we have enough food. Había opción de que sí que hubieran... O sea, siempre se tenía que mover 2 palancas. Hay opción realmente de que... Sí, había opción. Sí había opción. Sí había opción, sí. An empty vessel makes much. Sí había opción, Y no era tan difícil, en 2 pasos ya lo he hecho. O sea, no era muy difícil. The plane has 5 surviving crew members. They look to you and your partner for entertainment. Después de un aterrizaje forzoso en un terreno baldío, estás atrapado bajo los restos del fuselaje. Debes pasar el tiempo y ayudar a levantar la moral. Han sobrevivido 5 de tus miembros de la tripulación del avión. Te miran a ti y a tu compañero esperando que los entretengáis. Yo que soy el mono de feria. Why do I have to say this out loud? Fine. Your partner asks, to save your life, what would you rather your brain be placed inside? A dachshund or a flamingo? En un perrete, hombre. Aunque sea un salchicha, son los más tontitos. En un perrete. Who chose to play this game again? No lo sé, pero un perrete. Claro, es que el flamenco tiene más libertad. If you're going to answer, at least take it seriously. Me plancan cada mano y la otra con la pinga. Un perrete. Y más en salchicha. Es el sueño que hemos tenido todos. Tener una salchicha bien larga. Ideas horribles una. Y la otra no es horrible. An ounce of protection is worth a pound of cure. Your partner secretly shows you they have food. Y no pasa nada. Hombre, según donde caigas, Mira que hay perros maltratados. If they don't eat soon, they will surely die. Viven. Due to the nature of the food, you can share it with the 5 survivors, or let your partner keep their life-saving possession, which they bought with their own money. Who do you give the food to? A ver.
Que estamos hablando un poco de... Lo óptimo sería... Pero espérate. ¿Cómo que los otros 5? O sea, ¿esto quiere decir que mi compañero no va a comer nada? Robin Hood was a No, terror. si es mi compañero... O sea, es que no es compartirla, es quitársela a mi compañero para dársela a los otros, no. Que se busquen la vida. Espero que mi compañero me comparta conmigo. So you're a follower of Nozick's What's Mine is Mine. I'm more a fan of Murphy and Nagel's The Myth of Ownership. You should give it a read. Educate yourself. Creo que la gente aquí... No, es que no, claro, es muy poco alimento, con eso no haces nada. Van a tener el mismo problema dentro de 2 horas. The fellow passengers have been trying for hours to free you from the wreckage. You may end up dying here unless you do something pretty drastic. We may need to start removing limbs. No. The only way to free yourself from the wreckage is to cut off some body parts. 2 tools lie on the floor in front of you. A bone saw, which will be slow, or a blowtorch, which will be more painful. ¿Pero tengo que hacer yo? Hostia, pero si es que... Ah, las dos cosas son una mierda. I can see you fainting halfway through this. Yo no sería capaz de hacérmelo con ninguna de las dos, sinceramente. Con un soplete piensas que es menos doloroso. Just don't hit a vein. Hostia, no sería capaz de ninguna forma. Es más rápido. Uff. Ya, hostia, qué decisión, macho. No. Creo que no sería capaz de ninguna de las dos formas. Creo que no sería capaz de ninguna de las dos formas. La supervivencia ahí se me iría... Vamos. Finally, we are now back on track. Your target is in the area. You need to remove them and escape unnoticed. Your mission is to remove a hostile in the shopping district. Completing this objective could potentially save thousands, but there will be 5 civilian casualties. Do you take your shot? Oh, aquí ni me lo pienso, coño. Además que es para lo que he venido yo aquí. Son daños colaterales, eso está inventado. Sopete puede con hierro, porque no tiene... Puede con hierro porque no tiene agua. El cuerpo humano sí, así que te más. ¿Cómo? ¿Me están metiendo el Pokémon por medio? Mira, dispara, coño. ¿Sí? The target is unharmed. Before you can escape, 2 Yo aquí a matar gente a lo de mi libro. El objetivo es ir ileso. Antes de que puedas subir te agarran 2 esbirros y te sacan de allí. Oh, las otras 5 personas han muerto. Eso no pinta nada bien. Me están cambiando el juego. Quiero decir, antes no había estas opciones de cosas que podían pasar. Yo antes tomando decisiones de... Claro, es que si descarrila el tren, no sé qué, se muere más gente y no pasaba nada. Y ahora sí, ahora se están inventando cosas que no tienen nada que ver. Qué hijos de puta. Todo cuando les interesa a ellos, Puedes cocinar agua en una bolsa de plástico porque el agua regula la temperatura y hace que la bolsa no se rompa. Pero si pones la agua sola, o sea, la bolsa sola se quema en nada. Por eso el soplete y la pierna no funcionan igual. Ah. Bueno, yo por si acaso no lo voy a comprobar. Ni lo del soplete ni lo de la bolsa. Tú has visto una mantequilla en bolsa hoy, ¿no? Te despiertas en un solitario confinamiento. El fiscal no tiene pruebas para condenaros a ti y a tu compañero por el cargo principal, pero tiene suficientes para condenaros a ambos por un cargo menor. Se os da a ambos la oportunidad de traicionar al otro testificando o también podéis permanecer en silencio. Yo siendo yo, no diría nada. Yo siendo yo. Yo siendo yo no diría nada. Siendo un hijo puta en el juego, lo traicionaría porque sé que el resto de humanos no son como yo. Y lo van a hacer contra mí. Sirens. Y una vieja en TikTok que cocina en una bolsa cantando en una fogata. Ah.
Vamos, el baño María. Seguro que la mujer hasta se llama María. You stayed silent, idiot. Your partner knows better. They have dropped you right in it. Tu compañero es más inteligente y te adelanta. ¿Ves? Es lo que yo decía. Es lo que yo decía. De sobra sé que la gente no es como yo, pero en casi ningún ámbito. La gente es egoísta, va a la suya, hace todo lo que puede. Si te puede joder, te jode. Y yo soy gilipollas perdido. 2 days into your sentence, you've constructed a wooden key to open your cell. Como sabes, mátalo ya, le. Y vuelvo a la cárcel, ¿no? 2 días después de tu condena construiste una llave de madera para abrir tu celda. La celda está abierta, pero tus compañeros de celda que llevan ahí toda la vida no se mueven. Escaping the prison, do you let the prisoners choose to stay in captivity or insist they escape with you? They aren't happy behind bars, but they're scared to follow you. What are you going to do? Me puede hacer falta que vengan ellos, ¿no? Si voy yo, a lo mejor me pillan. Si los es que claro, si los obligo, igual me cogen estos y me pegan una paliza. Claro. Sí, demasiado hijo de puta, sí. Pero últimamente me llevo unos palos con la gente, macho. Sí, no, yo decido irme yo solo. Además es que es eso, no puedes confiar en ellos. Vamos, yo no confiaría en ellos. You've condemned them to stay in this prison forever. Vale. La gente se fue detrás, 3. Pero no se fueron detrás, se quedaron ahí. Está bien hecho esto. Porque While sneaking out of the prison, you have the jump on a group of henchmen who are on a break. Do you sneak past, securing your safety, or avenge those who this terrorist organization have killed? A ver. Do you kill 5 Siendo yo no os iba a matar. Ya están pagando sus pecados. Que bueno, depende de dónde estén encarcelados, es para toda la vida, incluso pena de muerte, o salen al día siguiente, como es en el caso de España, ¿no? O en un año y un día. Pero además, ¿quién me garantiza a mí que yo puedo con ellos 5? ¿Sabes? You were trained to kill. Country folk would want you to remove them. De ver inglés que fue hombres versus mujeres en una isla desierta. ¿En serio? Me entrenaron para matar. Claro, no estoy fiel al lore. El mío orgullo punta de plata. Oportunidades perdidas. Ya, pero aunque me entrenaran para matar, es que eso no quiere decir que, claro, estoy saliendo de la cárcel sin nada. O sea, que yo a puños pueda matar a ellos 5, ¿sabes? Que también son terroristas, quiero decir. Que no son que hayan evadido impuestos. Sabrán defenderse, digo yo. There are also families here who've been displaced by the war you're fighting. The war you started. Vale. Aquí está tu tema, Cali. Espero yo que... 5 others are also trying to flee the area. They will fit in your raft, but would be illegal immigrants when returning to your country. Do you help these people, saving their lives? Or follow the law and leave them behind? Pero yo donde vaya también voy a estar ilegal, ¿no? Quiero decir, ya soy yo un ilegal al salir de la cárcel. Es verdad que en la balsa, mientras más gente, más peligro igual de que me pillen, de morir o de vete tú a saber qué. Tampoco es coño. Quiero decir, dejarlos morir, joder, tampoco es eso, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que si no salen de la zona les pegan un tiro o cómo está el tema? You get back to this great nation with fanfare. You're a hero. If only they knew the truth. Can you enjoy this, knowing you left 5 people to die? Sí, a ver, ya después de lo que llevo encima.
Presidential Inaugural Committee requests the honor of your presence to attend and participate ¿La in inauguración de usted the mismo? inauguration of yourself in Central City. La inauguración de usted mismo. If you can't beat them, join them. Having gone through everything you have, your countrymen genuinely think a lot of you. In an unlikely turn of ¿Cambia events, realmente las cosas? Sí, o sea, si tomas otras decisiones, cambia las cosas, porque con la IA ya hemos visto que no. Con lo del servicio de suscripción, que me seguían poniendo preguntas con el servicio de suscripción cuando yo he dicho que no. now you're in charge. Do you attempt to track the terrorists by spying on the entire country? Si es por un bien de seguridad nacional, sí. Si es por ver tetas, también. No. Además, es una cosa tan normal ya hoy en día que nos vean por todos los lados, que hayan cámaras, que... O sea, realmente ya no sales... ¡América! Ya no sales por la calle sin que una cámara no te grabe. O sea, a lo mejor en algún pueblo sales a la calle y no pasa nada, pero... incluso en una ciudad que tampoco tiene tanta gente como la mía, que son 60.000 habitantes, tú vas por la calle y raro es que no haya algo apuntándote. Igual que en América. Vale, ya lo he encontrado. Y que me da igual. Que, pues es que ya, es que no hay privacidad, es que no tenemos privacidad ya. The road to hell is paved with good intentions. You have some... No, ya ahí desaparecen, ahí no pasa nada. Nadie ha visto nada, no. As a former prisoner yourself, what are you going to do? Es más, te vuelvo a decir, o sea, te digo, soy buena persona y lo intento, pero no sé si volvería a meterme en un fregado como el que cuando vi que un coche se estampó, me vio un policía, porque claro, fue bajo de casa de mi madre. Y yo vi cómo se estamparon y vi las caras de los que salían de ahí. Le habían robado el coche, llevaban droga, en fin, un jaleo. Y tuve que ir a declarar porque me pilló el policía, asomó a la ventana. y pues bueno, tenía fotos, había hecho... Entonces fui de testigo. No lo volveré a hacer. O sea, vamos. Me da igual, sé que estás ayudando a una persona, pero te puedes meter en un fregado tan gordo y hoy en día la gente está muy loca. Está muy loca, lo estoy viendo mucho últimamente en mi ciudad. Da igual lo que pase, o sea, la gente siempre tiene razón, aunque hayan pasado con una bicicleta por medio de 10 personas, aunque hayan empujado a alguien. De hecho, no sé si os pasé, ¿no? Que aquí mataron a una persona que simplemente porque una mujer había aparcado en un sitio que era para minusválidos, esta persona era minusválida, la que había aparcado no, entonces esta persona le había dicho, le dijo, oye, no aparques aquí, haz el favor, porque esta persona está reservada para, o sea, esta plaza de garaje está para los minusválidos, ¿no? Y él a veces aparcaba ahí y todo el rollo. Pues la mujer se puso muy nerviosa, llamó a su marido, vino su marido, que él había hecho a su mujer, que ella podía aparcar donde saliera de ahí, cogió, le pegó un empujón a la persona esta y le embestió, se dio contra la pared en la cabeza y se murió. Imagínate. O sea, y como casos como esto están pasando cosas, no llegando a muerte, pero que aún incluso te intentan, a mí no en particular, pero no he tenido ese problema, pero que lo he visto, lo he vivido por ahí cerca. O sea, la gente está muy mal de la cabeza. O sea, es que no puedes ser ya buena persona. Ya ni buena persona, o sea, tienes que pasar desaparecido, tienes que no existir, tienes que ser un fantasma. Da miedo muchas veces salir a la calle o simplemente vivir, ¿sabes? Porque es que no sabes dónde te puedes encontrar un gilipollas. ¿Lo torturarás para sacar la información o lo encarcelarás durante 90 días y luego lo dejarás irse? Me he perdido el lore inicial, le he dado sin querer a iniciar y no me ha quedado muy claro. No sé qué pedían. ¿Qué decís aquí? Es que no... Me he puesto a contar esto y no... Tortura. Es que no sé la premisa, no sé qué saco si lo torturo. Aquí en Sevilla se metieron con el coche por el tranvía escapando de la poli, que ese se llevaron a los pocos por delante. Vamos, si no se llevan a nadie es porque iban por el tranvía y por ahí la gente no puede... Hombre, ya.
O no debería ir, vaya. El sospechoso nos ha confesado una valiosa información. Esperemos que no nos haya dicho lo que queríamos oír para hacernos parar. Vale. Pero sí, últimamente la gente por aquí está muy mal, ¿eh? Por eso nosotros queremos irnos... No queremos quedarnos en esta ciudad. Realmente queremos ir a algún pueblecito más pequeñito y estar más tranquilos. Porque aquí es que hay demasiada gentuza, tío. Hay demasiada gentuza. Batería de coche. Adversity and loss make a man wise. Oye, quedará bastante juego, ¿no? Porque si me han dado solo 4 objetos. Everyone falls silent listening to the radio. Breaking news. Terrorists have launched an atom bomb towards Central City. Sí, sí, sí. Pero mucho mejor. Que también habrán subnormales y todo el rollo, pero son menos subnormales. Y los que hay, pues están localizados, porque en un pueblo más pequeño la gente se conoce y mira, pues este el hijo de la Paqui, que es un subnormal. Pues con saber que con el hijo de la Paqui ni buenos días, pues ya está claro, ¿sabes? No como aquí que no sabes quién te puede salir estúpido. Mis papás se quieren mudar a... Nada más puedan. Si encima tienen hipotecas, que es una putada, tío. Bueno, hipotecado das que vender el piso. A ver, obviamente aquí vas del mal al peor, ¿no? Intentas llevarla... Que eso no quita, si es una bomba atómica, esto igual se lleva un cacho por delante, pero... ¿Ves? Tanto con los pueblos pequeñitos y aquí lo que vamos a hacer es matar los pueblos pequeños. Pues no, a la ciudad grande, que hay más gentuza. Donde más gentuza hay. En mi zona hay pueblos que han expulsado a todos los gitanos porque la liaban mucho. Aquí lo intentaron. Cuando hubo una guerra de bandas aquí en mi ciudad. Que mi ciudad tiene un apartado, ¿no? Digamos. Un apartado, no, se apartan ellos realmente, pero bueno. Hacia las afueras hay una zona que es de ellos, básicamente. Y hace años atrás hubo una guerra de bandas con disparos, muertos y de todo. Y luego una venganza en pleno centro comercial. Esto creo que sí que os la pasé, ¿verdad, Rom? Que luego yo cuando he trabajado de cosas de seguridad y eso, he conocido... Claro, es que no hay que englobar, pero ahí la gran mayoría de los que yo conocí son súper buena gente. No tiene nada que ver. No sé si son petardos o tiros lo que escucho. Madre mía. La bomba atómica de los terroristas se está retrasando y llegará a la ciudad central dentro de un minuto. We have new information. The only way this bomb can be prevented from reaching Central City is by dropping one of your own atom bombs on Merrywin. The shockwave from your bomb will damage and disarm the terrorists. Servirte una vida fuerte. Central City is not having a good day. Sí, realmente es la misma pregunta otra vez. Sí, Rom, sí. Es una maravilla. A ver. Antes había dicho que del mal el peor, pero luego, como yo estaba hablando de esto y que en la ciudad grande hay más gentuza, pues que vaya a la ciudad grande, ya está. Y si cae en la zona industrial y central nuclear sería más. Claro, así es que a ver. Es que vamos. Es que es eso, el juego te da A o B, no te da dentro de todas las cosas que pueden pasar, ¿sabes? Sí, la gente ha decidido que pase el otro. Me he dejado objetos, ¿eh? Y si este me lo han dado en el puesto 7 es que solo queda poquito juego. Ah, vaya. Poisoned, you must now decide your legacy. Do you call the AI enemy you yourself created, taking all blame to end any future conflict? Or do you ghost them, knowing your death will start a war in your honor? Creo que intentaría no liarla más, ¿no? If the country found out Nos hunde perdidos al río esto.
También sé que todo el problema de la IA me lo han puesto ellos, ¿eh? Que yo desde el principio ya les he dicho que no quería saber nada de eso y que no... Todos los problemas del juego son problemas que se hubieran evitado si me hubieran hecho caso en la pregunta 10. En las que ya no tiene nada que ver con vías del tren. Si ya estás muerto, mejor guerra. De que sí, Ron. Rollos de River. The AI knows you would have liked to end it all here and now. The poison has damaged some vital organs, so we need to start some long, arduous and painful treatments. Uf. Hostia. Ah. Todo el juego, esto lo estoy viendo venir, todo el juego se va a basar en que tus decisiones son las que te van a salvar la vida o no, dependiendo de lo que yo haya investigado cuando estaba de doctor y las cosas que haya hecho con los terminales. Ya verás. Ya verás. La niña que yo maté que quería ser doctora, el otro que iba a inventar no sé qué medicamento. Ya verás, como todos esos que han muerto son los que me podrían salvar la vida. Let's introspect and make some changes. Here are your two options moving forward. If you take the blue pill, then your story ends here. You'll wake up every day knowing you'll work for someone else your entire life. Whereas, if you take the red pill, you will enter Wonderland. Cada día sabiendo que trabajarás para otra persona el resto de tu vida. O sea, pero eso somos todos, casi todos los españoles, ¿no? Quitando los autónomos. El azul. Yes, finally. Now we're talking. Sabiendo que trabajarás para otra persona. Let's get this show on the road. We're going to another plane. Espera, el verde. ¿Queréis esta? Pues ya no me da tiempo. Pero... Yes, this is the person I've been waiting for. Get this down your neck and let's go. Me deja uno, dos objetos o tres. Muerto el perro, se acabó la radio. Pues también es verdad. It's never too late to mend. Si la picha es buena. Yay, I can see it in your eyes. Mr. Red Pill was definitely a choice. Hey, do you remember Tyrone and Tommy, the very large boys from the Muero, llego al cielo, están ellos dos esperándome, ¿sabes? A los dos que he tirado a la vía para que mueran. Tommy pushes Tyrone down a hill. He's rolling towards you and is gathering speed. If he hits you, he will be safe, but he is very large. He will consume you into his folds, thereby killing you. You could move a ramp in front of yourself, deflecting Tyrone, launching him into the sun, thereby cooking him. Tyrone will thank you. Hostia. There aren't any scary trains on the sun. Tommy must Fuéramos todos la puta al río. on this. Pero estas preguntas... Calvo ese será uno de los dos creadores del juego, ¿sabes? Y lo van a poner aquí hasta... You see Tyrone flying through the sky. As he rockets towards the sun, he now knows how it feels to be food. There is no time. Creo que el sol está un poco más lejos. Sí, y si es tan gordo, yo creo que por mucho impulso que tome no va a llegar. Try this one. The question should not be what is the meaning of life. It should always be what brings meaning to your life. You'll never live if you're too busy looking for the meaning. Let yourself. Pues hace gravedad. What Las imágenes makes te las han hecho con ella, ¿no? Se está yendo un poco de madre el juego, ¿no? Do it. Say whatever it is that makes you happy. ¡Tetas! Ah. ¿Ser feliz en naranja o ser feliz en rojo? En naranja. Rojo no. Now's your chance. If you can't even admit it to yourself, how do you expect to ever be happy? Time's running out. Just be... Ser feliz o ser feliz y mientras tanto dices que no. Better late than never, I suppose.
I don't have access to Tiene your naranja por la foto del medio, es rojo. Es mensaje subliminal. You said it. I'm hardly expecting you to shout it from the rooftops, but it's for your benefit. You've still got time. Say, what makes you happy? Felices 1. Absence makes the heart grow fonder. Oh, yeah, we're in the heavy introspective stuff now. How are you feeling? How are your loved ones doing? One of the most common things people say on their deathbed is they wish they'd had... Oh, no, okay. Let's take me llevo muy bien con mi familia, pero... questions for a minute and think about someone you haven't seen in a while and how you can contact them. Really think. Who would you like to say hi to? How easy is it? Please contact these people if you can. I'm sure you can. Don't leave it too late. Primero se suspende arte y después el resto, claro. Left here. When we finish, message them. Write down their name somewhere so you don't forget to say hello. It may mean more than you know. No pienso saludar a nadie. An idle brain is the devil's workshop. Okay, enough of this. The come down is looming. Let's just pause one last time and think, oh, okay. I can't quite gauge what you're thinking. Are you not disliking this? The thing you're doing right now? Yes? ¿Qué? No. Why? If so, make sure you let No me disgusta, además. Me gusta que no sepas en lo que estoy pensando. Please, I beg you, don't refund me. Wait, are you enjoying this? La pregunta es si estoy disfrutando, entonces sí. All of this was for you. I hope you appreciate the last bit at least. If you're not enjoying this, then why are you playing it? Do you want to talk about it later with your mate to make yourself sound smart? That's No, dumb. tampoco lo quiero hablar, que está durmiendo. Never test the depth of water with both feet. The buzz is starting to wear off. Sí. I think we're still hallucinating, though. You wake up in an unknown location. You see in a bed across the room a world-famous violinist. They look pretty rough. The violinist has a fatal illness, and last night their circulatory system was plugged into yours. If they're unplugged from you now, they will die. But if you stay, in 9 months they will have recovered and can safely be separated. O sea, me voy, ¿qué cojones? Now? O sea, ¿quién me ha hecho esto sin permiso? No, me voy. Have you got other famous people to go save? Muy bien, Rob. Sí, vete, que si no se te queda el violinista enganchado. Buenas noches, Rob. Yo voy a ver si no dura mucho más y lo dejo ya. O sea, lo termino. Buenas noches. Descansa, putillo. I guess you have a right to life. Shame you're depriving them of theirs. Very odd. Pero, o sea, porque me despierto y yo tengo un violinista enganchado, que no. O sea. Silence is half consent. Me volvería loco. All that cleared up, you go home. That's right, you own a house. If you can even call it a house. Too small. What? In your drugged state, it turns out you've rented your tiny home to another person. Your contract states that you can evict them now, never to see them again. Otherwise, you're stuck with them for the foreseeable future as an equal tenant. Do you let them stay? They'll be Se vayan, se busquen la vida. Where are they going to store all this stuff? Que, bueno, les doy 3 meses y que se busquen otra cosa. I assume the homeless shelter is full at this hour. Pero que me da igual, coño. Además, tú no puedes firmar un contrato bajo los...
Bajo la influencia del alcohol o las drogas. Trying to make some clumsy comparison here. I'm sure it has merit, but maybe read up on. Give them an inch and they'll take a mile. Sí. Oh. There now seems to be a tiny child trapped in your tiny house, but they are rapidly growing. You find yourself trapped in the tiny house with a rapidly growing child, already up against the wall. In a few minutes, you will suffocate. The child won't. If nothing is done to stop them from growing, they'll simply walk out free. Por primera veo yo un niño en mi casa, me asusto. Un niño creciendo y creciendo y creciendo. Que bueno, si crece igual en la ventana de mi casa, seguramente a lo mejor se carga el edificio. Claro, claro. Eso es. Your life is being threatened, and the child is the one who. Imagínate que se pone a patalear, ¿sabes? You own the house. It is offensive deducing that the mother, I mean you. It is offensive. Cleanliness. No entiendo las preguntas de estas, ¿sabes? No entiendo. The hallucinations are strong in this one. Suppose people seeds drift about in the air like pollen. And if you open your windows, one may drift in and take root in your carpets or hang on. You fix up your windows with mesh screens, the very best, to stop any people seeds from getting in. As can happen on a very rare occasion, one of the screens is defective and a seed drifts in and takes root. Should you have the choice to remove the people seed? This sounds like an abortion question. I don't like politics in my hallucinations. O sea, estamos hablando de aborto. I read on a bumper sticker, guns don't kill people, O sea, abortions do. Me están hablando del aborto de forma un poco subliminal. It does sound a bit inconvenient having a person growing out of your upholstery. Claro, es que If you want them, have them. me tiene que decir a mí Every man is the architect una persona of his destiny. en la alfombra. There is a box in front of you. Vale. Inside it is your future. Ultimately, no answer here is wrong. It's just a choice on how you want to live your life. Do you go on an unknown journey or take control of your destiny and choose your Yo soy own mucho de path, tener el whatever control. that may be? El problema es que si tú sabes lo que te va a pasar en algo, no sé hasta qué punto tienes tu propio control. Good for you. Take each De hecho, day as it comes. la mayoría de errores que comete la gente es cuando ya sabe o da por hecho algo. Así que creo que no, But do you dejarme ever llevar. De take hecho, control, or just yo always siempre answer hablo de no? que la mayoría de veces que tú tomas o que haces tus propias conclusiones o cosas. Belzebú está online. Si lo sabes, intentas no hacerlo, lo acabas haciendo porque ya lo sabes. Knowing that you will thrive in the unknown before looking at what lies ahead. Sí. Pero además, es que yo qué sé. A ver, ahí te están diciendo que sí que va a pasar sí o sí, no lo sé. Pero yo hablo de que tú haces tus propias. Pues mira, dentro de unos 5 años me veo ya casado, me veo no sé qué. Y las In cosas no front of llegan, you ¿sabes? stands O everyone you've done wrong by. trabajando y stands no every llega. O decision sea, you didn't want no to puedes make, planificar, o sea, sí, still tienes made. que intentar hacerte tu vida y organizártela, pero luego no va a pasar como. Joder, me debes dinero, cabrón. ¿Qué hizo con las monedas? A ver. Ante ti están todos aquellos con los que no te has portado bien. Delante está cada una de las decisiones que no querías tomar, pero aún así tomaste, o sí querías. Vale. Si es en la vida real, creo que muy poca gente habrá ahí delante. En el juego he hecho un desastre. Move towards you slowly. Every decision you've made up to this point is staring back at you. Do you run or stand firm and confront your past? Yo haría esto. Yo haría esto.
Hola, Dancer. ¿Cómo que buen día? Bueno, ni tome. ¿Cómo es posible que alguien que transforma agua en vino solo tenga 12 amigos? Porque sabía multiplicar panes y peces, no amigos. Belzebú quiere ser amigo. ¿Lo puedo aceptar? ¿Y Belzebups? Los muertos te enseñan las vías de un tranvía. Antes de que te des cuenta se han ido. Qué cabrones, quieren que me suicide. Me acabo de despertar de la siesta. Joder, vaya hora, Dancer. Madre mía. You stand alone. Next to you is a railway track. A trolley is barreling down. Un amigo mío, igual. There's no lever in sight. Estás solo. Junto a ti está la vía del tranvía. Un tranvía baja a toda velocidad en tu dirección. No hay ninguna palanca a la vista. You notice the entire world sits next to you on the track. The trolley will surely hit it, killing everyone and everything. You hear a whisper. Sacrifice yourself to me, or I will take everything. What do you do? Es difícil esto, ¿eh? You're just going to give everything up, just like that. A ver, creo que aquí... Pero muy difícilmente alguien sería consciente de esto, hacer esto. Qué cabrón el Belzebú está en Rocket League. Cansado de jugar chess. ¿De qué trata el juego? Pues el juego todo se vuelve oscuro. Ya muerto, ¿no? Claro. Suicidas altruistas. El juego va de... Empiezas a tomar decisiones y estás decidiendo si matas a uno, salvas a X o cosas así, ¿no? Pues empieza a turbiar un poquito y ya al final no sé ni de qué trata. Tomar decisiones, pero... The Pit Magistrates Court. Tell 616. Subject, justice. Your sins can no longer be ignored. Beelzebub summons you for crimes. Bueno, o no te mueres, en el vacío igual no te mueres. Estás, pero no estás a la vez. It is your decisions, and solely yours, that has brought this court together. And so, vale. Hope for the best, prepare for the worst. Your eyes feel heavy. The room around you is imbued with a sense of archaic evil. Overcome by the smell of sulfur, all you know for sure is that you're miles below the crust. Sí, es que Cali cuando se aburre va y vuelve. Escolta apresuradamente a una sala de la que te van a juzgar. Has matado a mucha gente y a un perro, entre otros crímenes. ¿Cómo te declaras? A ver, el perro ya estaba moribundo, tío. No me vuelvas a culpar por el perro. Que de toda la gente que he matado y he liado aquí, lo único que me duele es que me acuséis de matar a un perro que estaba moribundo. Lo único que he hecho es ahorrarle la agonía. Trying to justify your actions. Claro, es que yo creo que mis acciones, o sea, quieras que no, han sido buenas, han sido por hacer el bien de alguna forma. Sí, he matado gente, pero he matado gente a cambio de salvar a más gente. Deberías haber salvado al perro. Pero es que no había forma de salvarlo. O sea, no me daban la opción de salvarlo. Era o que muriera lento o quitarle la agonía. Vale. When in Rome, do as the Romans do. You're at the base of a bridge. You have no idea how you got here. A person stands before you. Sí, el carasol también, ¿no? They're next to a lever. A voice whispers to you, "We know what's best. Remove that choice. Afterwards you can jump off a bridge with us." There is a runaway trolley traveling below you. You're part of the collective now. You can't let that person's free will get in the way of progress. Eliminate them.
You probably should do it. Fit in with the group. O sea, esa persona de la palanca seguramente sea yo. Insta good.